Bienvenidos a la clase número 10 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de respuesta en frecuencia. En la clase pasada estuvimos comprendiendo y aplicando el método de las constantes de tiempo, ya sea en circuito abierto o en cortocircuito. En esta clase vamos a ver lo que es el teorema de Miller, la capacitancia de Miller, algunos ejemplos y la bibliografía. El teorema de Miller es una especie de manera alternativa para analizar los circuitos, la respuesta en frecuencia de los circuitos electrónicos. El teorema de Miller establece que dada una impedancia entre dos nodos de un circuito, esta puede reemplazarse por dos impedancias equivalentes, cuyo valor depende de la relación de los voltajes entre los nodos. Como vemos en pantalla, Z se ve como una impedancia que está de forma transversal entre el nodo 1 y el nodo 2. Y entonces el teorema plantea que esa impedancia se puede convertir en dos impedancias Z1 y Z2, de acuerdo a las relaciones que están planteadas debajo. Z1 sería igual a Z entre 1 menos K, y Z2 sería igual a Z entre 1 menos 1 sobre K, donde K es una especie de ganancia de voltaje que relaciona los voltajes V1 y V2. Analizando el circuito se tiene que I es producto de la diferencia de tensiones entre V1 y V2 entre Z, que V2 es igual a K veces V1, de acuerdo al planteamiento del teorema. Reemplazando esta ecuación en la anterior, nos queda que I va a ser igual a V1 por 1 menos K entre Z. Observando el circuito equivalente, podemos ver que I1 es igual a V1 entre Z1. Por lo tanto, si sustituimos esta relación en la ecuación anterior y despejamos Z1, Z1 va a quedar igual a Z entre 1 menos K. Siguiendo con el análisis del circuito, vemos que, en el caso de V2 es igual a K veces V1, por lo tanto de ahí podemos despejar V1 en función de V2 y meterlo en la ecuación de la corriente I. De esa manera, pues I quedaría igual a V2 por 1 entre K menos 1 entre Z. De acuerdo al diagrama, I2 es menos V2 entre Z2, de acuerdo que los sentidos de corriente de Z2 es subiendo, de I2 es subiendo. Si hacemos que I2 sea igual ahí en este caso, despejamos la impedancia Z2 y es igual a Z entre 1 menos 1 sobre K. De acuerdo a los dos resultados de Z1 y Z2, Z1 sí se ve afectada fuertemente en su valor, porque queda muy reducida, sería Z1 es igual a Z entre 1 menos K. Mientras que Z2 queda prácticamente igual, porque si K es grande, Z2 es aproximadamente Z. Veamos el ejemplo 10.1. En la figura se muestra un amplificador de voltaje ideal con una ganancia de 100 y una impedancia Z conectada entre sus terminales de entrada y de salida. Encuentra el circuito equivalente de Miller cuando Z sea A, una resistencia de 1 megaohmio, y B, una capacitancia de 1 picofarad. Se observa el amplificador de ganancia menos 100, una fuente de un generador de señal de entrada con una impedancia de 10 kiloohmios. Aplicamos el teorema de Miller en el caso que la impedancia Z sea igual a 1 megaohmio, evidentemente resistiva. Por lo tanto, colocamos el dibujo del circuito equivalente, Z1 a tierra,
Z2 a tierra y una fuente dependiente de voltaje que relaciona el voltaje en el nodo 1 con el voltaje en el nodo 2 del circuito. Procedemos a calcular el valor de Z1 con las fórmulas que ya previamente habíamos obtenido. Nos da que Z1 es igual a 9.9K. Como se ve, su valor decreció, el valor de Z1 respecto al valor de Z es muy pequeño. Y en el caso de Z2, también calculamos de acuerdo a la expresión que obtuvimos, nos da que Z2 es igual a 0.99 megaohmios. Es prácticamente igual a la impedancia original Z. Debido a la presencia de la resistencia del generador de señal o de la fuente de poder de señal, hay una pérdida de la ganancia, entonces, porque hay un efecto de carga. Entonces calculamos cuál es la ganancia real, que ya no es 100, sino con respecto a la entrada, que es B-sig, de signal, y vemos que la ganancia es menos 49.7. ¿Por qué? Porque al estar la resistencia de generador de 10K, pues se ve afectada la ganancia general del sistema. Esto es un cálculo adicional solamente porque ver desde todas las aristas cómo se comporta el circuito. Ahora vemos el caso cuando Z sea un condensador de valor 1 picofaradio. Hacemos su equivalente frecuencia, que es 1 sobre SC, con C igual a 1 picofaradio, y hacemos el mismo análisis. Vemos que ya está Z1 en forma de capacitancia y Z2 en forma de capacitancia. Si reemplazamos el valor de Z en la expresión de Z1 que teníamos previamente, observamos que queda que Z1 es igual a 1 sobre S por 101 veces C. Este resultado es interesante porque la capacitancia original queda multiplicada 100 veces más o menos. O sea que es mucho más grande de lo que era originalmente. Y en el caso de Z2, ¿verdad? Aplicando la fórmula correspondiente, observamos que Z2 es igual a 1 sobre S por 1.01C. O sea que prácticamente desde ese punto de vista, la capacitancia de Z2 es prácticamente igual a la original. No se ve muy afectada sobre eso. Y vemos finalmente cómo queda afectada la ganancia de voltaje con la presencia de la capacitancia y el efecto de la impedancia del generador de señales. Y nos queda que B sub 0 entre B sub sig va a ser igual a menos 100 entre 1 más S multiplicado por 1.01 por 10 a la menos 6. Básicamente es la ganancia de menos 100 y luego hay un polo en frecuencia alta de aproximadamente 1 megaradian sobre segundo. ¿En qué nos afecta el teorema de Miller y la capacitancia de Miller? Hemos estado analizando en la clase pasada circuitos electrónicos con las capacitancias de alta frecuencia, el modelo de alta frecuencia. ¿Sí? En el caso de los bipolares es C sub pi y C sub mu. Y C sub mu es una capacitancia que queda transversal entre dos puntos del circuito. La idea es aplicar el teorema de Miller a la capacitancia C sub mu para convertirla a su vez en dos capacitancias equivalentes y luego de ahí aplicar el cálculo correspondiente de las constantes de tiempo y obtener la frecuencia de corte, en este caso de alta frecuencia. Si la idea es aplicarle el teorema de Miller a C sub mu, pues vamos a tener que hallar primero la relación de ganancia que hay entre los dos nodos. Por un lado tenemos el voltaje B sub pi, que es el nodo que está en el nodo A, y por el otro lado el voltaje de salida B sub 0.
La relación entre esos dos nodos me va a dar la ganancia. Y con la ganancia yo puedo aplicar el teorema de Miller a C sub mu y dividir a su vez eso en dos capacitancias. Entonces hallamos primero la expresión de la corriente I sub 1. La diferencia entre B sub pi menos B sub 0 dividido entre la impedancia asociada a C sub mu, que sería 1 sobre S C sub mu. ¿Ok? Pasamos a ese término que está abajo en el denominador, lo pasamos para el numerador, para obtener una nueva expresión de I sub 1. Luego vemos que la corriente I sub 1 va a ser igual a la fuente de corriente GM sub pi más la corriente I sub 0, ¿verdad? Y luego que hacemos eso, recorriendo el circuito empezamos a ver cómo, reemplazando la ecuación de I sub 1 en la ecuación de abajo y colocando la corriente I sub 0, que es B sub 0 entre RC en paralelo con RL, nos va dando como una expresión que va dependiendo de la capacitancia SC sub mu, para poder despejar la ganancia B sub 0 entre B sub pi. Basado en experiencias ya previamente numéricas, podemos en principio decir que el módulo de J omega C sub mu es mucho menor que G sub m, para propósitos prácticos. Y también podemos decir que el módulo de J omega C sub mu es mucho menor que 1 sobre RC en paralelo con RL, ¿no? Entonces, es decir, de forma cuantitativa, la experiencia indica que estos dos factores cumplen con esa regla. Haciendo esto, simplificamos la expresión y obtenemos que la expresión de ganancia se aproxima a menos m de sub pi igual a 1 sobre RC en paralelo con RL multiplicado por B0. De tal manera entonces que obtenemos B0 igual a menos gm por RC en paralelo con RL multiplicado por B sub pi, que básicamente nos daría la ganancia, el factor de ganancia, que sería menos gm RC en paralelo con RL. Dicho esto, I sub 1 quedaría de la forma Bpi más gm por RC en paralelo con RL por Bpi por SC sub mu. Sacando Bpi para afuera de la ecuación, nos queda que I sub 1 es igual a 1 más gm por RC en paralelo con RL multiplicado todo eso por SC sub mu Bpi, y por lo tanto podemos decir que la capacidad de Miller es igual a C sub mu, la capacitancia original, entre 1 más gm por RC en paralelo con RL, donde gm RC en paralelo con RL es como el módulo de la ganancia que obtuvimos previamente, la relación a B sub 0 contra B sub pi. Y eso nos va a dar como la expresión genérica, es decir, hay un condensador de Miller equivalente que es igual a C sub mu por 1 más esa ganancia, el módulo de la ganancia original que se obtuvo. Hay un detalle importante en este tema de Miller. Muchos autores de libros de electrónica no toman en cuenta los dos condensadores, las dos capacitancias que se forman con Miller, una hacia la entrada y otra hacia la salida, porque por experiencia de ellos, la que se coloca hacia la salida, como queda prácticamente igual que la original, no termina afectando el resultado de la respuesta en frecuencia. La que termina afectando el resultado de la respuesta en frecuencia es la que está hacia la entrada, que es la ACM que ustedes ven allí en pantalla. Pero en realidad deberían ser CM1 y CM2, dos capacitancias de Miller. La primera se sumió por 1 más gm multiplicado por RC en paralelo con RL, y la segunda CM2 sería C sub mu por 1 más 1 sobre gm por RC en paralelo con RL. Como gm por RC por paralelo es una cantidad usualmente grande, pues CM2
es prácticamente igual a C sub mu, sería igual, prácticamente igual a C sub mu. Otra manera, como ya les había comentado, de expresar la capacitancia de Miller, bueno, es a través de la siguiente expresión. Ya sabemos que Cm es igual a C mu por 1 más M por Rc en paralelo con RL. El voltaje en el colector es igual a V sub 0, el voltaje en la base es igual a V sub pi, la ganancia de voltaje, que está en el nodo de colector entre el nodo de base, que es V sub 0 entre V sub pi, lo que vimos actualmente. Por lo tanto, la ganancia que relaciona, el factor de ganancia que relaciona el nodo B con el nodo C es igual a menos M por RC en paralelo con RL, y se define la capacitancia de Miller como C sub mu por 1 más el módulo de la ganancia de voltaje. Porque como a veces la ganancia es positiva, a veces la ganancia es negativa, pues se hace una regla de tomar el módulo y quitar el signo para poder determinar la capacitancia. Una vez hecho esto, quitamos C sub mu y lo reemplazamos por C de Miller en paralelo con C sub pi, quedaría en paralelo con C sub pi. Debería haber otra capacitancia, C sub Miller 2, en paralelo con la fuente de corriente Gm de pi, de tal manera que así mantendríamos el criterio que establece el teorema, ¿no? Dos impedancias que se van a generar a partir de allí. En todo caso, bueno, se muestra en pantalla que hay un C equivalente que es C sub mu más C sub pi más C sub Miller. Y esa es la capacitancia que se va a estudiar para ver la respuesta en frecuencia. Veamos el ejemplo 10.2. Determina la frecuencia de 3 dB y la ganancia de corriente del circuito mostrado sin considerar la capacitancia de Miller C sub m y considerándola, es decir, no aplicando el teorema de Miller y sí aplicándola. Los parámetros del circuito son RC igual a RL igual a 4K, RP igual a 2.6K, RB igual a 200K, RS igual a 200 ohmios, Cpi igual a 4 picofaradios, Cmu 0.2 picofaradios y Gm es igual a 38.5 mA sobre voltios. Analicemos primero el circuito sin usar el teorema de Miller. Entonces la resistencia equivalente vista por C sub pi sería Rpi en paralelo con Rb en paralelo con Rs, lo cual da una resistencia equivalente vista por C sub pi de más o menos 186 ohmios. La resistencia equivalente vista por C sub mu, R equivalente mu, sería Rpi en paralelo con Rb en paralelo con Rs multiplicado por 1 más Gm por Rc en paralelo con RL más Rc en paralelo con RL, lo cual da un total de aproximadamente 16.6 kilo ohmios. Entonces, habiendo visto en la clase pasada el tema de las constantes de tiempo, calculamos las dos constantes de tiempo asociadas a estos condensadores, tau C sub pi y tau C sub mu. Tau C sub pi nos da 0.74 nanosegundos, tau C sub mu 3.3 nanosegundos. A partir de estas constantes de tiempo, aplicamos que omega h pues es 1 sobre la suma de las constantes de tiempo, lo cual nos da que omega h es aproximadamente igual a 24.75 gigaradianes sobre segundo, y expresado esto en Hertz nos da que la frecuencia sería 1 sobre 2pi por tau sub h, la suma de todos ellos, es igual que FH es igual a 39.4 MHz. Luego, es importante que si quiero aplicar el teorema de Miller, debemos hallar la relación de ganancia entre los terminales que están alrededor de C sub mu y luego aplicar la fórmula. Entonces hallamos la relación de ganancia que relaciona los dos extremos donde está conectada el C sub mu.
Entonces decimos que B sub 0 es menos M B pi por RC en paralelo con RL. B pi es un extremo, B0 es el otro, por lo tanto la relación entre B0 y B pi es la ganancia. Me queda que es igual a menos M por RC en paralelo con RL, y numéricamente B sub 0 entre B pi es aproximadamente menos 77. Entonces aquí yo voy a calcular las dos capacitancias a partir de C sub mu. La capacitancia de Miller 1, que es del lado de C sub pi, C sub mu por 1 más el módulo de la ganancia que obtuvimos ahora, lo que implica que Cm1 es aproximadamente igual a 15.6 picofaradios, y lo cual me va a dar una capacitancia equivalente que, como están en paralelo, la capacitancia de Miller 1 y C sub pi se suman, nos da 19.6 picofaradios. Y el C sub Miller 2, que está del lado de la salida, donde está la fuente de corriente, nos queda que C sub mu por 1 más 1 sobre el módulo que acabamos de hallar, y eso da que C sub Miller 2 es 0.2 picofaradios. Entonces el teorema dice que hay dos, que se generan dos, y yo calculo dos para que el resultado se parezca mucho a lo que uno quiere, pues. Entonces la resistencia equivalente vista por C sub Miller 1, que está en paralelo con C sub pi, es Rpi en paralelo con Rb en paralelo con Rs, eso da aproximadamente igual a 186 ohmios. La resistencia equivalente vista por C sub Miller 2, que está del lado de la salida, es Rc en paralelo con Rl, eso da aproximadamente 2K. Y las constantes de tiempo asociadas a la equivalente 1 y la de Miller 2, bueno, la primera es la constante de tiempo asociada aquí a la impedancia equivalente sería 3.64 nanosegundos, y la asociada a Miller 2, que está solo, porque no tiene otra capacitancia en paralelo, da una constante de tiempo de 400 picosegundos. De acuerdo a esto, la omega h, que es la omega de alta frecuencia, sería 1 sobre el inverso de la suma de la constante de tiempo, la que está hacia la entrada con el Miller 1 y la que está a la salida con el Miller 2, y eso nos da 24.75 gigaradianes sobre segundo, lo cual son 39.4 MHz. Eso muestra que utilizando ambas aproximaciones, ambos análisis funciona. Es importante hacer la siguiente aclaratoria. O se hace aplicando el teorema de Miller, o se hace como lo hicimos en las clases pasadas, directamente C sub mi, analizando lo que pasa con C sub pi y con C sub mu por separado. No se puede empezar el análisis de una forma y después continuarlo de otra. Es decir, no puedo empezar a analizar el circuito atacando C sub pi primero, que es lo que uno usualmente hace, y luego aplicarle Miller a C sub mu. No. Se aplica primero el teorema de Miller a C sub mu, y con lo que queden, los dos condensadores que queden, entonces se aplica el método de las constantes de tiempo. Si no, el resultado no va a dar igual. Si lo hacen de otra forma, no va a dar igual. En el caso del transistor MOSFET, pues la capacitancia que queda de forma transversal entre dos nodos es C sub GD. Entonces tendríamos que seguir un procedimiento similar para determinar cuáles son las capacitancias de Miller equivalentes a C sub GD. Vamos a tratar acá de poder llegar a una relación de forma de despeje de las características del circuito de los MOSFETs. Podemos definir una corriente I sub I como VGS entre 1 sobre SGS más VGS menos el voltaje VDS entre 1 sobre SGD, de tal manera que podemos despejar ahí un I sub I en función de las capacitancias CGS y CGD. También vemos que podemos expresar como una relación de los voltajes VDS y VGS, que son, como quien dice, los voltajes de entrada y de salida,
que BDS es igual a menos BGS por RL multiplicando GM menos SCGD entre 1 más SRLCGD. Con esa relación la reemplazamos en la I sub I y nos queda al final la expresión que se observa, una expresión bastante grande, SVGS, todo eso multiplicando CGS más CGD multiplicando un término que es RL por GM menos SCGD entre 1 más SRLCGD. Agrupando términos, nos queda que la corriente I sub I es S por VGS multiplicando a CGS más CGD por 1 más GMRL entre 1 más SRLCGD. Nuevamente, en base a la experiencia, porque no es evidente de la relación, SRL por CGD siempre suele ser mucho menor que 1, lo cual permite despreciarlo. Basado en esa asunción, podemos decir que I sub I es igual a SVGS por CGS más CGD por 1 más GM por RL, donde de allí se puede inferir que la capacitancia de Miller que viene del condensador CGD es CGS más CGD por 1 más GMRL. Es decir, si las capacitancias se suman, quedan en paralelo CGS y CGD. Y CGD, que queda multiplicado por 1 más GMRL, nos parece es como la expresión de 1 más la ganancia de voltaje, que básicamente es GMRL. Entonces, esa capacitancia de Miller que se ve desde el lado de la entrada del terminal VGS es lo que muestra un poco que aplica también el teorema de Miller. Nuevamente acá pues, se refleja solamente una de las capacitancias de Miller, que es la que está hacia el lado de la entrada, donde está VGS, aparece como CM, pero sabemos que hay otra del lado de la salida, otra capacitancia de Miller del lado de DS, la salida del circuito. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para que el resultado cuando uno lo aplique se parezca a lo que necesitamos. Veamos el ejemplo 10.3. Para el amplificador visual como mostrado se sabe que RC es igual a 200 ohmios, R es igual a 330 ohmios, R0 es igual a RL igual a 5K, R1 es igual a 7 kilo ohmios, R2 es igual a 4.3K, GM es igual a 57.14 mA por voltio, RP es igual a 1.4 kilo ohmios, C1 es igual a 10 microfaradios, C2 es igual a 2 microfaradios, C es igual a 60 microfaradios. Se sabe que su pi es 15 picofaradios y se sumió igual a 1 picofaradio. Y para efectos del ejemplo, ignoren el condensador C sub X, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Asuman que no está allí. El resto de los valores y componentes sí se quedan. La idea es que hayan, aplicando el teorema de Miller, cuál es el equivalente a alta frecuencia y la frecuencia de alta frecuencia del circuito. El circuito equivalente a frecuencias altas ya lo vemos ahí. Los condensadores de baja frecuencia son cortos. Solamente nos quedan los que son frecuencias medias y los dos condensadores de alta que son C sub mu y C sub pi. Entonces a C sub mu le vamos a aplicar el teorema de Miller para poder hallar las capacitancias de Miller y por lo tanto las constantes de tiempo que necesitamos. Del paso 1 hallamos la ganancia que relaciona los nodos que están alrededor de C sub mu. Entonces la relación entre V sub 0 y el voltaje V sub pi. Eso nos da que V sub 0 es igual a menos M V sub pi por RC paralelo con RL. Despejamos la relación entre V sub 0 y V sub pi, eso nos da aproximadamente menos 143. De allí aplicamos el teorema de Miller y nos da que
C sub Miller 1 es C sub mu por 1 más la ganancia B sub 0 entre B sub pi. Eso nos da que C sub Miller 1 es menos 144 picofaradios. Luego, como C sub pi, ese C sub Miller 1 queda en paralelo con C sub pi, lo sumo y me da que el equivalente es 159 picofaradios, uno de los condensadores que necesitamos. Y en el caso de C sub Miller 2, del lado de la salida, ese sub mu multiplicado por 1 más 1 sobre la ganancia, y eso nos da que C sub Miller 2 es aproximadamente 1 picofaradio. Hallamos ahora la resistencia equivalente para el condensador de Miller 1, que está en paralelo con C sub pi, nos da que CRP en paralelo con RB en paralelo con RS, lo cual da un valor de aproximadamente 164.4 ohmios. La resistencia equivalente vista por C sub Miller 2 sería RC en paralelo con RL hacia la salida, y eso da igual a 2.5 kilo ohmios. Las constantes de tiempo asociadas a cada una de esas resistencias equivalentes serían 26.14 nanosegundos y 2.5 nanosegundos. Como en alta frecuencia se suman primero las constantes y luego se invierte, obviamente la que domina es la que está hacia la entrada, que son 26.14 nanosegundos, pero que tiene mayor magnitud. Es la que que afecta más significativamente la frecuencia. Procedemos entonces a calcular omega h como el inverso de la suma de las constantes de tiempo, o que omega h sea 34.9 megaradianes sobre segundo, y la frecuencia en hertz sería 5.6 megahertz. Si comparamos este resultado con el resultado que obtuvimos en la clase pasada, pues vemos que son muy similares. Quiere decir que el análisis de Miller lleva al mismo resultado, básicamente el mismo resultado, que el análisis tradicional de constantes de tiempo, sin cambiar nada ni en C sub pi ni en C sub mu. Veamos el ejemplo 10.4 para el amplificador fuente común mostrado. Se sabe que RS es igual a 200 ohmios, que RS es igual a 2K, RD es igual a RL igual a 5K, R1 es igual a R2 igual a 200K. El GM del transistor es 10 mA por voltio, C sub 1.2 microfaradios, C sub 2 1 microfaradio, C sub S 11 microfaradios, C sub GS 5 picofaradios y C sub GD 2 picofaradios. Ejemplo que ya estudiamos previamente. Colocamos ahora el circuito equivalente a frecuencias altas, asumiendo que los condensadores de baja ya están en corto, como lo mostrado en la imagen, ¿no? Paso 1, calculamos primero la ganancia, que está alrededor del condensador CGD. Entonces hallamos la expresión de la ganancia general, sería B sub 0 de un lado, BGS del otro, sería que B sub 0 entre BGS sería menos M multiplicado por RD en paralelo con RL, eso nos da aproximadamente menos 25. Calculamos el primer C Miller, que es CGD por 1 más la ganancia, en este caso el módulo, para que la fórmula aplique. Eso es una, como les dije, es una forma salomónica de resolver el problema del signo. Se le toma el módulo, ¿no? Entonces CGD por 1 más el módulo, eso queda que el C Miller es igual a C Miller 1 es igual a 52 picofaradios. El C, eso da un C equivalente de Miller en paralelo con CGS, se suman y nos quedan 57 picofaradios. Y C Miller 2 del lado de la salida, que es el CGD multiplicado por 1 más 1 sobre el módulo, nos da que C Miller 2 es 2.1 picofaradios. Hecho esto, calculamos las resistencias equivalentes vistas por C Miller 1 en paralelo con C sub pi, y nos da que esa resistencia equivalente CRB en paralelo con RS nos da aproximadamente 200 ohmios. Luego la resistencia vista por CM2, que sería RC en paralelo con RL, la resistencia equivalente sería 2.5 kilo ohmios. Luego calculamos las constantes de tiempo asociadas a esas resistencias equivalentes. Nos da que la primera es 10.4 nanosegundos y la segunda 5.3 nanosegundos.
una es la mitad más o menos de la otra. Luego ambas influyen significativamente sobre el resultado. Calculamos omega h aplicando la fórmula que ya conocemos de la suma de las constantes de tiempo, el inverso de ellas. Omega h nos da 63.7 megaradianes sobre segundo y sería una frecuencia en hertz de 10.1 megahertz. Esos resultados son muy parecidos, prácticamente parecidos a los que vimos en la clase pasada, el mismo ejemplo en la clase pasada. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante acá? Que el teorema de Miller es una forma alternativa a analizar el circuito en frecuencia a alta frecuencia, básicamente porque la resistencia que queda en forma transversal depende del modelo de alta frecuencia. Y además de eso, es importante no mezclar ambos procedimientos. Si decide aplicarse Miller, entonces empieza analizando con Miller. No calculen la resistencia equivalente de C sub pi o de CGS, porque después de aplicar Miller va a dar resultados totalmente incorrectos. Si aplican Miller, calculan la ganancia, vean las capacitancias equivalentes C Miller 1 y C Miller 2, luego las suman con C sub pi o con CGS y luego ya aplican todo el procedimiento de las constantes de tiempo. Si no van a aplicar Miller, hacen lo que ya hicimos en la clase pasada. C sub pi por un lado, C sub mu por el otro, CGS por un lado, CGD por el otro, y hacen todo el procedimiento correspondiente. Bueno, la bibliografía ya la conocen: Microelectronic Circuits del Cedric N. Smith, de la editorial McGraw-Hill, sexta edición, capítulos 7 y 8. Electronic Circuit Analysis and Design de Donald Nieman, editorial McGraw-Hill, segunda edición, capítulos 4, 5, 6, 10 y 11. Y Microelectronic Circuits Analysis and Design de Muhammad Rashid, de editorial Cengage Learning, capítulos 7, 8 y 9. Nos vemos en la siguiente clase.